Bienvenido a Eyorian Audiolibros. Historias oscuras y fantásticas, narradas para que te atrapen desde la primera palabra. Apaga la luz y escucha. Probablemente, este sujeto llegue a autoconvencerse de que el misterio no es tal, sino tan solo una figuración, pues para permanecer en el grupo no basta con hacer creer que piensas igual. Esto comporta necesariamente una manera distinta de pensar con respecto a lo que se hace, y por lo tanto conlleva la infelicidad. Sino que adecua en cada momento su forma de pensar a la propia masa. De esta manera, cabe pensar que si en una sala donde hay 3 personas, un jarrón se levanta en el aire, describe una trayectoria horizontal de medio metro y finalmente estalla en 1000 pedazos al caer al suelo, el primero diría: ¿qué ha sido eso? El segundo contestaría: no lo sé. Y el tercero explicaría: que se ha caído. Sé que se pensaría que los 3 saldrían corriendo de la sala, pero no es así. En estos casos, la realidad es desconcertante. Después de recoger el jarrón, permanecerían haciendo las mismas cosas que hacían antes del fenómeno. Están demasiado integrados en la manada como para prestar atención a algo que no ha ocurrido, porque es imposible que ocurra. Este tipo de cosas desconcierta, en muchos casos, a los jóvenes, puesto que hasta que la sociedad inhiba en ellos el instinto ancestral del depredador y el individualismo, buscan siempre su propia manera de pensar y de actuar. Esta excentricidad entre la juventud es observada con simpatía, pues estos jóvenes todavía no sospechan que ya forman parte de la manada, y que tan solo resta, hasta su completa integración, un ligero cambio en su forma de entender la vida. Por lo tanto, como decía antes, el hombre inteligente concebirá la posibilidad de que sea real cualquier cosa que no pueda percibir por sí mismo, pero no le dará crédito hasta que lo compruebe a su satisfacción, hallando una casuística entre personas que hayan vivido la misma experiencia y obteniendo o informándose acerca de las experiencias científicas que se han llevado a cabo en ese ámbito y que demuestren, si no su naturaleza, si al menos que el fenómeno existe, y por tanto puede darse y ser percibido, si no por todas, si al menos por algunas personas. Las personas estúpidas, sin embargo, tachan al sujeto de loco, lo confinan y jamás vuelven a querer oír nada acerca de ese fenómeno. ¿Serán capaces ahora de seguir afirmando que estoy loco? Llevo tanto tiempo confinado entre aquellos a quienes quisieron apartar de la sociedad que mi liberación es ya imposible, por tratarse ahora de una cuestión de dignidad profesional. Sin embargo, ¿no admitirán jamás su error, ni tan siquiera en la soledad de su conciencia? ¿No admitirán siquiera la posibilidad? ¿Se puede ser tan estúpido? Les he narrado cientos de veces mi historia, y no la han recibido más que con desdén. Sin embargo, ahora lo hago por escrito, para que conste, y para que algún día pueda demostrarse que fui objeto de la injusticia a la que me sometió la estupidez humana. ¿Debo verme relegado a esta enojosa situación tan solo porque a ustedes les parece? ¿Bajo qué pretexto moral depende mi libertad de la voluntad ajena? Narraré mi historia por última vez. Sospecho que no hay demostración lógica suficientemente clara para ustedes que pueda otorgar a mi salud mental, al menos, el margen de la duda. Si es así, les pido que, como mínimo, dejen de asomarse a mi celda como quien siente curiosidad por observar a un extraño animal del zoo. Y que dejen de entrevistarme cada mes para hallar en mi cordura justificación a la locura. Lo que les tengo que contar sucedió, como saben, en casa de mis amigos. Había sido invitado por ellos a pasar un fin de semana en su casa del campo. Ellos son una joven y encantadora pareja, al menos lo eran, hace ahora tantos años. Fue cuando entré en la casa cuando percibí que algo no marchaba bien.
Fue una especie de premonición o de percepción de alguna clase de fuerza maligna que se abatiría sobre nosotros. Ya sé que no es esto lo más adecuado para justificar cuanto he descrito arriba, pero déjenme explicarme, pues en cuanto haya concluido, verán cómo todas las piezas encajan a la perfección y de manera milimétrica, de forma que no podrá dudarse cabalmente de mi cordura. Mi primera experiencia de este tipo sucedió a una edad muy temprana, desde que tengo uso de razón. De hecho, no fui consciente de que protagonizaba hechos extraordinarios hasta cumplido los 8 años. Hasta entonces, siempre había pensado que todos podían ver lo mismo que yo. Durante mi primera infancia, recuerdo cómo mi abuela acudía cada noche a mi habitación, después de que se hubiera marchado mi madre, a darme un beso de buenas noches. Esto siempre había turbado mucho a mi madre, hasta el punto de hacerme pensar que no quería a mi abuela, hasta que, años después, me confesó que yo nunca la había conocido, que había fallecido antes de nacer yo. Sin embargo, sus manos se crispaban, nerviosas, siempre que le describía su aspecto, porque era exacto al que ella recordaba. El día en que descubrí que lo que yo veía no podía verlo nadie más fue terrible. Me sentí completamente solo, desterrado. Traté de hacer entender por todos los medios lo que yo veía a quienes me rodeaban, pero esto me hizo granjear muchas enemistades y burlas, si no, mirada de desprecio al creerse víctimas de un intento de engaño vil. Recuerdo cómo reía en clase porque había un niño que seguía a todas partes al maestro y le imitaba en todo cuanto hacía. En general, todas aquellas personas ajenas a la realidad a quienes veía no parecían percatarse de mi atención. Parecían más bien vinculadas a un núcleo muy cerrado de personas y lugares, y el resto, pensaba, les resultaba ajeno. En una ocasión, traté de llamar la atención de uno de estos seres, pero fue en vano. Algunos de ellos se desvanecían a medida que me acercaba a ellos, volviendo a aparecer después, en la misma actitud abstraída, si desandaba mis pasos, por lo que parecían mostrarse al mundo de una manera accidental. A menudo eran transparentes o translúcidos, emitiendo unas veces un prístino fulgor, apareciendo otras apagados. Parecía, en el primer caso, que se comportaran como una fuente de luz. Cuando esto ocurría se les veía más vivaces. En el otro caso, parecían más bien absorber parte de la luz que les rodeaba. En estos casos, se les veía melancólicos, aunque he de decir que jamás me transmitían con su sola presencia ningún sentimiento. Ni siquiera la curiosidad, ya que convivía con ello desde pequeño, y su temperamento era tan estable y parecían estar tan en paz, que la mayor parte de las veces me pasaban desapercibidos. Mis padres me condujeron a ver a distintos especialistas, y todos se encogían de hombros hasta que uno de ellos me diagnosticó lesión en el lóbulo temporal. Escribió un informe en el que se relataban episodios de histeria y comportamientos rayanos en la esquizofrenia, a pesar de que las voces que escuchaba rara vez se dirigían a mí y siempre se originaban de una fuente definida. Aunque he de decir también que rara vez escuché a alguno de estos seres, pues parecen habitar un espacio-tiempo lejano. Así pues, a pesar de percibir este tipo de fenómenos anómalos, mi vida transcurría apaciblemente, sin que, una vez supe guardar mi secreto, nadie percibiera jamás comportamiento extraño en mí, salvo mis famosas abstracciones. Por ejemplo, en una ocasión me hallaba en una cafetería frente a mi amiga. Charlábamos animadamente, pero no podía dejar de mirar con insistencia a su lado, donde había uno de estos seres de gran fulgor. Tenía su mano resplandeciente apoyada sobre el hombro de mi amiga, y la miraba con una ternura tal que me hizo concebir por primera vez la idea del infinito. Ella pensó que me burlaba. Miraba embobado hacia su hombro desnudo
y finalmente se levantó y se marchó. A lo largo de mi vida he visto varias clases de estos seres, a los que llamaré espíritus, pues es lo que creo que son. A esta clase de espíritus los llamé siempre los que esperan. Son seres que han alcanzado un alto grado de perfección y de paz, que permanecen en la tierra asociados a alguien para emprender junto a él el camino a los planos superiores. Por supuesto, estas son mis figuraciones. Pero un día desaparecieron junto con mi inocencia. Tenía 17 años. Caminaba por una calle solitaria cuando 3 chicos saltaron sobre mí y sin mediar palabra me golpearon hasta dejarme inconsciente. Cuando volví en mí, ya estaba atardeciendo. Sentía mi amor propio profundamente herido. No sentía deseos de venganza, pero sí una gran pena que me atormentaba. Los chicos no estaban. No había nadie, salvo un niño que, sentado sobre el suelo, me daba la espalda, unos metros por delante de mí. Alcé mi dolorido cuerpo y me dirigí a él. Cuando estaba cerca me percaté de que estaba llorando. Pensé en aquellos chicos que me asaltaron y no tuve dudas de que habían hecho lo mismo con él. Sentí una gran compasión, porque aquel niño no tendría más de 10 años. Giré en torno a él y me estaba inclinando para darle consuelo cuando descubrí que tenía las cuencas de los ojos vacías y estaba mortalmente pálido. Estaba contemplando el rostro de la muerte. Caí sentado y por primera vez sentí miedo ante lo que se manifestaba ante mí. Una cosa me consternaba terriblemente, y es que su aspecto general era el de una persona viva. Me marché a casa consternado, tratando de desentrañar aquello que me había sido revelado. ¿Dónde estaban los seres de luz? Ahora, a mi alrededor, no había más que dolor. A estos espíritus los llamé los seres atormentados. Su visión era terrible. Nunca supe si me veían o no. Jamás nadie se molestó en fijar sobre mí su mirada. Parecían ajenos a todo y completamente solitarios. Todos se mostraban como debieron ser en vida, muy reales, pero la marca de la muerte estaba grabada en cada uno de ellos. Los encontraba llorando, gimiendo, dando vueltas sobre sí mismos, reptando por el suelo, en definitiva, completamente alienados, como si la existencia para ellos se basara en el dolor. ¿Eran al menos conscientes del lugar donde se hallaban? ¿Veían algo más allá de sí mismos? ¿O todo era oscuridad para ellos? Es algo que nunca supe. Como hice con los seres de luz, traté de establecer comunicación con ellos, pero todo fue inútil. Por supuesto, eran etéreos y por lo tanto, el contacto físico entre nosotros no podía producirse, de manera que no había forma de llegar hasta ellos. Caía ahora en un estado de melancolía profunda que preocupó seriamente a mi familia y amigos. Había tanta tristeza y desesperación a mi alrededor que apenas fui capaz de sonreír durante aquellos 5 años. Sentía como mi corazón se endurecía. Poco a poco me desprendí de aquella sensibilidad que de niño había desarrollado hasta el extremo. Cuando veía a algún amigo sufrir, no me importaba lo más mínimo. Esto me hizo perder casi todas mis amistades. Un día acudió a mi casa una amiga. Yo estaba bebiendo una cerveza y leyendo un libro. Su novio la había bofeteado. Se acurrucó en un sillón junto a mí tras contarme la historia, sollozando sin parar. Pero, ¿qué era eso al lado de lo que veía cada día? Mi confusión e indiferencia ante el dolor llegaron a tal punto que continué leyendo el libro, como si ella no estuviera, tal y como hacía con los seres atormentados. Para mí, esta era una reacción natural al dolor ajeno. No comprendiendo en absoluto mi comportamiento,
Me dijo que yo había sabido ser más cruel que su novio y se marchó de casa. Estaba tan poco acostumbrado a hallar algún tipo de reacción a mi indiferencia que me hizo sentir bastante turbado. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Quieres escucharla completa, con música y efectos? Te espero en eyorian.es. Allí encontrarás también contenido exclusivo. Las novelas para leer online, las bandas sonoras originales, tomas falsas, reflexiones y hasta psicofonías reales que capto mientras grabo. Nos vemos dentro.